empezar hablando un poco de lo que es cinemática, luego de que ustedes hicieron su trabajo, o sea, la actividad del insecto sobre la hoja cuadriculada y que tenían que hacer un plano cartesiano, un sistema de coordenadas. Tuvieron que luego medir ciertos elementos, ciertas variables, etcétera, etcétera, buscar definiciones. Entonces la idea ahora es como un poco, más que nada, tratar de darle explicaciones respecto a todos los trabajos que me tocó ver. ¿Ya? Ver si es que hubo algún error que estaba repetido, formalizar conceptos y también mostrar, lo siento mucho a quien le toque, pero en realidad voy a mostrar algunos trabajos que consideré que estaban buenos y que de repente les sirve al resto para ver hacia dónde orientarse cuando hagan desarrollen un proyecto, una actividad. Bien, cinemática ya lo habíamos hablado en algunos cursos. La cinemática, la palabra cine, tiene mucho que ver. Yo les preguntaba a qué les sonaba. Varios me decían, no, me suena al cine, a la cinematografía o a la energía cinética. ¿Ya? Bien, bueno, pues tiene que ver con eso porque la palabra cine tiene que ver con movimiento, ¿cierto? Aquí están las primeras fotografías de lo que fue la primera película que se hizo en el mundo, que es el rodaje de un jinete que va galopando sobre un caballo. Y si ustedes pueden ver, son distintas posiciones donde va el caballo que dan la sensación de que fuese avanzando o galopando, ¿no es cierto? Son varias fotografías que dan la sensación de que fueron en distintos instantes en secuencias de tiempo. Bien, por eso cada vez que ustedes vean este tipo de secuencias como la de la motocicleta que está acá arriba, les va a dar la sensación de que hay un movimiento. Por lo tanto, el movimiento se relaciona mucho con el cambio de posición de un cuerpo. Con varios lo habíamos conversado. La palabra cine también, la C, que a veces ustedes la ocupan para decir casa o cosa. Antiguamente en Grecia se denominaba como K. Entonces, kine también significa, en el fondo es como, viene de la misma raíz que cine. Cuando ustedes hablan de ir a ver al kinesiólogo porque son deportistas y no pueden mover bien la rodilla y él les arregla el movimiento, bueno, de eso se trata, de ahí viene la palabra kine, que está relacionada directamente con movimiento. Bien, bueno, vamos a seguir. Me gustaría que viéramos este video, que ustedes pudieran escucharlo. Varios ya vieron el video, pero nunca está de más volver a insistir en qué importa el movimiento y dónde está presente en nuestro entorno físico, ¿no es cierto? Así que vamos a ver el video. Todo a nuestro alrededor está en movimiento. Hemos creado máquinas que nos facilitan el movimiento. Aunque los árboles se mueven muy poco, también se observa movimiento en la naturaleza. En realidad, todo el universo está en movimiento. No existe nada en reposo. Nuestro planeta gira alrededor de su propio eje y nos lleva por el espacio a una velocidad de más de 100.000 km por hora. Sin embargo, en la práctica se suele considerar a la Tierra como si no se moviera. Hemos estado hablando del movimiento. ¿Pero qué es el movimiento? Se define movimiento como el cambio de posición de un cuerpo respecto a un sistema de referencia que se supone fijo. Bien, ya. Esa era un poco la idea de lo que era el movimiento, ¿no es cierto? Bueno, la verdad es que me hubiese gustado un poco discutir con ustedes este tema. No se puede, pero próximamente si hacemos una clase por Zoom vamos a poder tener esa posibilidad. Bueno, para poder darnos cuenta y evidenciar un movimiento, lo relevante es que el objeto o el cuerpo, ¿sí?, cambie su posición mientras va cambiando el tiempo. Siempre va a estar ligado, vinculado directamente lo que es un cambio en la posición y un cambio en el tiempo. No puede ser que algo, por ejemplo, cambie su posición, genere un movimiento y el tiempo no esté transcurriendo, ¿sí? Así que desde hoy el vínculo espacio-tiempo es súper importante. Ya, a pesar de que el tiempo sea una idea súper abstracta que no podemos ver, hay que empezar a tenerlo vinculado y asociado siempre a lo que es el espacio físico. Ya, cualquier duda que vaya surgiendo, me gustaría que me la escribieran, no tengo ningún problema, que me la escriban por mail, ¿ya? Pueden ir anotando por mientras, ir anotando en un cuaderno las dudas que tienen. Bien, tomar apuntes. Sé que no es tan fácil, pero de todos modos pueden poner pausa a este video cuando ustedes lo van a tener arriba de la web e ir anotando sus preguntas, ¿sí?
Ya, para determinar si un objeto está en movimiento es necesario definir un sistema de referencia, ¿ya? Porque en el fondo nosotros podríamos decir que en este minuto usted que está sentado al frente del computador no se está desplazando, no está teniendo un movimiento. Ya, pero si alguien lo observa desde un satélite afuera, podría decir, bueno, es que él está arriba de la Tierra, entonces obviamente se está trasladando en torno al Sol, hay una rotación. Por lo tanto, es relevante tener una referencia, dónde está parado usted, dónde está parado el que está observando, y de ahí decidir si es que en realidad hay cambio de posición o no. Alguien me va a decir, entonces, Miss, yo en realidad no me, o sea, sí me estoy desplazando, pero es mentira que yo estoy en reposo. A ver, es totalmente relativo. Va a depender de quién esté observando, de si esa persona está en movimiento también, o si está estática, desde dónde, ¿ya? Es algo muy relativo, no es completamente absoluto. Nos damos cuenta que el movimiento no era lo que nosotros pensábamos, que si yo veo que esto se mueve hacia un lado, el otro también lo tiene que ver así, no necesariamente. Pero por eso nos vamos a poner de acuerdo para poder estudiar los movimientos, ¿ya? Y vamos a definir un sistema de referencia para mostrarle a los otros que nosotros nos estamos refiriendo a que estamos parados dentro de la Tierra, estamos en una casa que queda en la zona oriente, que estamos observando hacia tal parte. Bien, toda esa información es súper importante entregársela a los demás y así todos ponernos de acuerdo en la forma en que vamos a observar un cuerpo que se mueve. Bueno, y cuando veamos durante el semestre un poco el tema del movimiento, yo siempre voy a hablar de si acaso el cuerpo está en reposo o está en movimiento. A veces voy a decir desplazándose, que es en realidad esa es la palabra más correcta que movimiento, ¿sí? Que es el cambio de posición. Bien, entonces el reposo es lo mismo que usted le dicen, usted está enfermo y le dicen haga reposo, significa quédese en cama, quédese tranquilo, ¿no es cierto? El reposo es relativamente no estar desplazándose, no estar cambiando la posición. Y en cambio el movimiento, por supuesto que es un cambio de posición. Bueno, el movimiento. ¿Qué es lo primero que necesitamos entonces? Tener un sistema de referencia. Como podemos ver en el GIF o la animación que está acá, hay un auto que se está moviendo. Para este carabinero, pucha, ojalá pudiesen ver el carabinero que en realidad está en la esquina inferior, el que está solo al lado de la calle, el que está solo a un lado de la calle. Para ese carabinero la derecha, ¿no es cierto?, está hacia un lado y la izquierda está hacia el otro. Pero sin embargo el que está al otro lado de la calle, la derecha está en otro sentido y la izquierda está en otro. Bien, cuando nosotros conversamos en la clase con un curso, me acuerdo que yo les decía, bueno, cuando yo les digo miren hacia la derecha, yo les estoy dando la clase de frente a ustedes y ustedes están hacia el otro lado mirándome a mí. Entonces, de repente igual se van a cuestionar cuál derecha, la suya o la mía. Bueno, entonces ahí es muy importante definir cuál es el sistema de referencia. Ahora, no sé qué es lo que está exclamando esa persona que está como con... Ah, se está tirando como el pelo y dice, ¿va hacia la derecha o hacia la izquierda? Está súper confundida. Que esa era la idea de las primeras actividades que hicimos en las clases, que no sé si se acuerdan, era un poco confundirlos, nos estábamos moviendo, no nos estábamos moviendo, y hay gente en el pizarrón, dos alumnos en el pizarrón que se acercaban, que se alejaban, pero avanzaban o retrocedían, o los dos estaban retrocediendo, nos hicimos varias preguntas. Y estas preguntas sí surgen al principio porque nadie está de acuerdo, nadie se puso de acuerdo de cuál iba a ser el sistema de referencia. Y es por eso que mucha gente lo primero que definieron con la brújula, por ejemplo, fue decir, bien, a ver, definamos para todos hacia dónde está el norte, hacia dónde está el sur, oeste, este, ¿sí? Entonces, fue un poco también lo que conversamos en algunas otras clases que yo les decía cuando ustedes los van a buscar en una fiesta y les dicen, bueno, ¿hacia dónde están? Ustedes están mirando hacia la cordillera, mirando... Claro, pero es muy difícil encontrarse con una persona, ya si estamos en espacios muy grandes, si es que no definimos puntos de referencia, lugares a los que nos vamos a referir. Por lo tanto, el sistema de referencia se define, como sale ahí, en un conjunto de convenciones. La palabra convención viene de convencernos en conjunto, decir, bien, esto va a ser el norte, esto va a ser el sur, este, oeste, ¿ya? Un conjunto de convenciones usadas por un observador para poder medir posición y otras magnitudes físicas que ahí vamos a ir viendo.
para poder definir dónde se encuentra un objeto, hacia dónde se mueve, etc. Por lo tanto, son convenciones, nos vamos a poner de acuerdo. ¿Ya? Y eso es lo que le da un poco el movimiento algo relativo, que está en relación a quien lo mire, cómo lo mire, desde dónde lo mire. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí puse un ejemplo de una casa y un tren, pero la verdad es que no se ve también, entonces prefiero dejarlo ahí adentro, ¿sí? Ahí como, después alguien si tiene una duda me escribe un mail, pero en realidad encuentro que ya está bastante claro. Bien, entonces, en este caso, si ustedes van arriba de un avión y ven 2 latas de bebida que están puestas en la mesa de los asientos de al lado, probablemente si miran esas latas van a decir que esas latas están en reposo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en ese mismo instante tenemos otra persona que está mirando el avión desde el árbol que se ve ahí. Pasan 4,6 segundos, pasa el tiempo, el avión avanza, pero la persona que está dentro del avión sigue viendo las latas en su misma posición. Por lo tanto, él dice no hay un desplazamiento de estas latas de bebida o latas de, no sé, un café, lo que sea. Pero la persona que está ahí arriba sí le importa. ¿Ya? Imaginémonos un avión que está avanzando y viene desde China. ¿Ya? Se van a reír en sus casas. No voy a tener que escuchar la risa en el comentario, pero imaginémonos viene desde China. Entonces, claro, para la persona que está arriba del avión probablemente diga, ya, ¿qué me importa a mí? Esas latas siguen ahí, están en reposo. Pero créanme que para el que está en Chile viendo el avión que va llegando al aeropuerto de Chile no va a decir, esto se viene desplazando. O sea, claramente viene de otro lugar o de otra posición. Y va a decir el coronavirus y se va a asustar. Ya, bueno, esa es la idea de la relatividad del movimiento, que no es absoluto, que va a depender de quién observe y de cuál sea el sistema de referencia. Ah, perdón, ¿alguno tiene la razón? ¿Alguno está en lo correcto? No, porque el movimiento es relativo, no es absoluto. Lo importante sí es que definamos desde dónde estamos observando. Bueno, ya, sistema de referencia. Para pasarlo, como siempre la matemática nos ayuda mucho. Lamentablemente hay gente que no le gusta, pero es muy útil. Entonces, para pasarlo a algo más concreto y para llevarlo a papel, nosotros lo asociamos con el sistema de coordenadas, ¿ya? Que es el clásico plano cartesiano, o bien la clásica recta numérica que ustedes dibujan, o un plano cartesiano 3D. Bueno, ya lo vamos a hablar. Entonces, habíamos dicho que el sistema de referencia permite definir posición de un objeto en todo momento mediante un conjunto de números llamados coordenadas. Vamos a ver de qué se trata esto. Entonces, nosotros en el minuto en que le ponemos coordenadas al sistema de referencia, en que le ponemos medidas, le ponemos metros, ponemos que este va a ser el norte, el sur o X, Y, ya vamos a poder traspasar a una gráfica todo lo que estamos observando a nuestro alrededor. Bien, entonces ahí en este caso tenemos 3 tipos de sistemas de coordenadas que en realidad nos van a servir en nuestra vida cotidiana. Primero, por ejemplo, la línea recta, ¿no es cierto? Solo un eje. Una persona que corre en línea recta por una pista necesitaríamos un eje. En cambio, una persona que camina por una cancha de fútbol necesitaríamos, ¿no es cierto?, 2 ejes, X e Y. ¿Ya? Sería mucho más claro usar 2 ejes. Y bien, un avión o una mosca que está volando dentro de la sala, que como son largo, ancho y alto, son 3 dimensiones, es mejor hacer una gráfica o un plano cartesiano a 3 dimensiones que no se suele ver por la dificultad del dibujo. Bien, pero es importante que tengan la noción. Entonces, bueno, eso. Siempre quedan con la duda del sistema de coordenadas, lo entienden, pero el sistema de referencia les cuesta entenderlo. Lo importante del sistema de referencia es que nosotros definamos dónde nos encontramos, qué es lo que está en reposo, si se está acercando a nosotros algo, si se está alejando y a su vez nos da como una sensación de que estamos controlando nuestro entorno. Bien, entonces para entender el movimiento vamos primero a hablar de los tres elementos básicos, son muy básicos, de ahí hay que ir ahondando cada vez más. Está el observador, ya, que es obviamente el que está viendo toda esta situación y desde dónde lo está viendo. El sistema de referencia, que es su contexto y quizás podríamos decir que es desde dónde lo mira. El propio sistema de referencia al observador y el cuerpo móvil. Aquí yo le puse móvil, aquí en sus apuntes lo pueden agregar, también se le denomina el cuerpo que se está moviendo, ¿sí? Esto es igual que
que hablar de un cuento, por ejemplo. Ustedes en lenguaje le enseñan que tenemos al narrador, el contexto y el personaje, ¿no es cierto? Entonces, el narrador en este caso sería aquel que observa, ¿no es cierto?, que describe la situación, que es el observador en el movimiento. Ya el contexto, que es el sistema de referencia, ya que es dónde estoy, cómo puedo describirlo convencionalmente, cómo puedo definir los lugares, los puntos, y está el personaje, que el personaje en realidad sería como el cuerpo móvil, el que hace la acción, ¿no es cierto? El que genera la acción. Ya, espero que se siga escuchando bien. Entonces, esas son las tres cosas que vamos a necesitar como base, lo más básico que hay que saber de un movimiento. Después, les quería mostrar algunos ejemplos nada más que tienen que ver con la importancia de los sistemas de referencia. Por ejemplo, en el caso de los barcos, cuando se acercan a una bahía, es súper importante que una torre de control esté coordinando un poco cómo es que tienen que llegar los barcos, a qué velocidad, en qué posición están, y eso gracias a que cada barco le tiene que decir a la torre de control a qué distancia se encuentra, en qué dirección. Me hubiese gustado mucho rayar este PowerPoint, no, la verdad es que no me lo permite, me hubiese gustado rayarlo. A ver, déjenme ver si es que... Ya. Bueno, vamos a continuar. Tenía la esperanza de que se pudiera rayar el PowerPoint, pero no pude. Ya pronto voy a aprender bien a hacer eso. Bueno, entonces acá los barcos tienen que darle la distancia. Imaginémonos que la torre de control es como el origen del sistema cartesiano, entonces le dan la distancia, les dan el ángulo, por ejemplo, que esa sería la dirección, le dicen, mire, yo estoy a tal ángulo de la horizontal, por ejemplo. Y así, entonces empieza a coordinar la torre de control y empieza a dar ciertas indicaciones de a qué velocidad deben ir, si hay barcos que quieren cambiar la dirección, etc. También ustedes mismos lo han visto si es que juegan videojuegos, siempre está este mapa que también nos sirve mucho como sistema de referencia hacia dónde tenemos que dirigirnos. Es importante si nos encontramos solamente jugando dentro de este ambiente, no vamos a saber hacia dónde nos dirigimos. Y Batalla Naval, que es un juego que en realidad hartas personas lo han jugado. Yo la verdad es que lo jugué bastante vieja, pero igual, la persona que está jugando a este lado no tiene idea dónde puso los barcos la otra persona, pero le va diciendo, bueno, yo voy a poner acá una de estas como estacas, y le dice, no, y en realidad está mi barco. Entonces cuando está en rojo es, ya te pillé, este es tu barco. Bien, entonces esto de aquí es, por decirlo así, como un sistema de referencia, o un sistema de coordenadas. Nosotros no tenemos idea de lo que es el otro lado, pero estas direcciones ya y este, entre comillas, plano cartesiano ya nos ayuda a saber qué hay del otro lado. Bien, a ver, la otra vez hablamos de esta actividad. Ya hay algunos cursos que no lo alcanzaron a hacer y sería interesante que pudieran hacerlo. Ya se trata de cuántas dimensiones necesitamos. Es súper importante que hagan esta actividad. Perdón que insista en esto, ya perdón que haga una pausa, pero esta actividad les va a servir cuando ustedes tengan que construir ejercicios o desarrollar ejercicios que son un poco más elevados y no tengan idea si dibujar un plano cartesiano, cómo dibujarlo, ¿ya? Por ejemplo, voy a elegir algunos ejemplos. Una hormiga caminando en el piso de la sala. Sabemos que el piso de la sala, ¿no es cierto?, si lo miramos desde arriba, tiene largo y ancho. Por lo tanto, sería como un cuadrado, ¿no es cierto? Sería como una superficie, un área. Entonces sabemos que un área se puede dibujar en un cuaderno, por ejemplo. Y eso sería un plano cartesiano 2D. ¿A qué me refiero con 2D? Dos dimensiones, y ustedes van a tener que dibujar, ¿no es cierto?, dos ejes. ¿Ya? Me hubiese encantado poder dibujarlo, de ahí igual lo vuelvo a explicar más abajo. Una mosca volando en la sala, ahí tenemos, la sala tiene largo, ancho, y además cuando ustedes ven la esquina de la sala se ve alto, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando está volando la mosca puede subir, puede bajar,
puede ir a lo ancho, puede ir a lo largo, por lo tanto ahí mejor hacer 3 dimensiones y hacer un plano cartesiano que tenga 3 ejes, que se ve bien raro porque se ve como una caja, como un volumen. En general no se ocupa mucho, pero de todos modos es bueno que lo conozcan. Una araña subiendo y bajando por el fierro de un banco, en este caso varios tuvieron como dudas y la verdad es que siempre me dice que está subiendo y bajando, en realidad lo pongo en 3D, ¿qué hago? Bueno, si solo sube y baja y si solo va en una línea, en un eje, en una dirección, mejor ponga una dimensión, ponga un eje. Y sería como una recta numérica. Y avanza o retrocede, nada más. Un avión de papel lanzado por las alas es lo mismo que la mosca. Un tren que viaja por un riel de norte a sur. Es que me dice que los rieles de repente suben cerros, de repente se enchuecan, ya, pero imaginémonos un riel derecho, de norte a sur nomás. Entonces en este caso necesitamos solo una dimensión. ¿Ya? El auto que anda por las calles de Santiago, eso es claro, o sea, lo dibujable, eso se puede dibujar en un papel. Es como Waze, por ejemplo. Waze cabe en nuestra pantalla perfectamente. Nuestra pantalla no es que emita un holograma 3D, nada. Nuestra pantalla se ve igual que una hoja de computador, largo por ancho. Por lo tanto, ahí 2D, X, Y, un eje X, Y. Bueno, y así siguen algunos otros ejemplos que me gustaría que trataran de hacerlo los que no lo han hecho. De verdad, háganlo, me lo mandan y dejan sus preguntas en rojo. Háganlo, porque la verdad es que avanzar sin esto es bastante difícil. Bien, yo lo haría, lo pasaría a Word y lo haría y dejaría mis preguntas abajo, no sé quién, sin hacer esto, por favor. Bueno, entonces aquí tenemos el ejemplo de una chinita caminando en línea recta. Bien, ese es el vector de desplazamiento. Ya vamos a ver lo que es un vector. Tiene que ver con una flecha, se define como una flecha, se representa como una flecha. Bien, entonces esta chinita caminó en línea recta. ¿Qué es lo mejor elegir en tu cuaderno? Dibujar un eje nomás, eje X. ¿Desde dónde partió? Si quieren pueden poner el origen ahí, decir origen 0. Caminó tantos cuadraditos hacia ella. Es solo un ejemplo. Ahí tenemos un sistema de coordenadas de una dimensión, porque es solo un eje. Bien, acá tenemos una chinita que en la pantalla de mi computador, en este caso puede ser la pantalla de su iPad, imagínense camina por el piso de la sala, en diagonal. Ya, solo un ejemplo también. Entonces ahí tendríamos dos dimensiones. Tendríamos la dimensión, ¿no es cierto?, X, porque avanzó también en lo ancho, pero avanzó también en lo largo al moverse de esta manera. ¿Ya? Así que ponemos eje X, eje Y. Si alguien me dice, no pude yo haber dicho que esto era solo una recta y así decir que camino. Sí se puede, pero nosotros estamos buscando lo que nosotros nos facilite el desarrollo de los ejercicios. Por lo tanto, dibujamos un plano cartesiano de 2 dimensiones. ¿Ya? Acá tenemos una mosca, imagínense la mosca, no me quedó muy bien el dibujo, pero imaginémonos que está volando por la sala. ¿Ya? Y voló y avanzó a lo largo, alto y ancho. Entonces, ¿cómo lo dibujamos? 3D. ¿Ya? 3D nos sirve porque avanzó a lo largo, ¿no es cierto? Que a lo largo digamos que avanzó 3 centímetros. Ustedes eligen qué sería a lo largo ya, pero a lo ancho 4 centímetros y en la altura 5 centímetros. Y llegó hasta ese punto. Bien, es un poco un ejemplo de qué les puede ser más útil al minuto de dibujar un movimiento. ¿Qué sistema de coordenadas mejor? Y ahora hablemos un poco de la actividad. Bien, la actividad en general todos la hicieron súper bien, ¿sí? Me gustaría, a ver, antes de mostrar esto, me gustaría ir a mostrar un trabajo, pero me da un poco, a ver, veamos si es que podemos grabar saliéndonos de aquí. Acá tenemos un trabajo de la Elisa Ollanot, tranquilos que voy a sacar un montón de trabajos de vez en cuando, así que no se preocupen. Pero este trabajo estuvo bastante bien hecho. Yo igual hice la actividad, hice un video, lo voy a subir para que ustedes puedan ver el video que yo construí. Yo siempre las actividades que les doy a mis alumnos las hago también para probar qué tan difícil puede ser o si hay cosas confusas. Ya sé, y espero que esto no haya sido muy confuso. Era difícil, sí, seguir la trayectoria del insecto. Eso era súper difícil. Hasta de un chanchito. Tendría que haber sido como un caracol.
pero en general era la idea, era como que entendiera la idea. Bien, entonces un chanchito de tierra, muy bien. Luego dibujó en plano cartesiano, perfecto, puso el chanchito de tierra, en este caso lo puso como súper cerca del origen, no importa, lo voy a poner donde ustedes quisieran. Le puso nombre, Alfonsina, y Alfonsina hizo un recorrido, pero uff, una locura. Partió acá, ¿no es cierto? Y fue casi como, digamos que un laberinto, un recorrido medio raro. Y finalmente llegó aquí, ¿ya? Ustedes decidían cuándo paraban el tiempo. Obviamente cuando ya se salía de la hoja, uno como que ya no iba a empezar a rayar afuera de la hoja. Luego había que decir cuál era la posición final y la posición inicial. Muy bien, aquí está puesta cuál fue la posición inicial y cuál fue la posición final. Muy bien. ¿Hay más posiciones, Miss, entre medio? Obvio que hay más posiciones. ¿Ya? Luego, con una lana, podría ser un hilo, lo que ustedes tuvieran. Ustedes sobrepusieron la lana, podría ser con scotch para que les quedara más perfecta, arriba de del camino recorrido. Bien, después agarraron una regla. Ah, perdón, disculpen, me salté un paso. Después, sí, agarraron una regla, perdón, y dibujaron una recta o el camino más directo entre lo que unía la posición inicial hasta la posición final, para ser como bien exhaustiva con lo que estoy diciendo. Y lo que finalmente les pedía era anote las coordenadas de la posición inicial y de la posición final. Muy bien, acá 1,1, posición final 18,17. Siempre es súper importante que primero en la coordenada vaya lo que está en el X y luego lo que está en el Y. Si alguien está con problemas con eso, escríbanme un mail, ¿ya? Describa en palabras la trayectoria cursada por el insecto y yo les di ejemplos, curvilínea, recta, circular, bla, 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 puede ser en cuadrado, zigzag. Y la respuesta curvilínea con círculos al final de la recta. Ya, está bien. No era clara la trayectoria, pero está bien en la descripción. Luego les pedí que midieran la longitud de la trayectoria. Eso era medir la lana. 68 centímetros. Les pedí después páselo a metro. 0,68 metros. Súper importante este año aprender a pasar de centímetros a metros. Si no saben hacer eso, les recomiendo que se hagan una tablita y pongan pasar de centímetros a metros, de metros a kilómetros, de kilómetros a metros, de metros a centímetros y así. ¿Ya? Muy importante el tema de las unidades de medida. Bien. Luego me dio lata porque la verdad es que yo quería hacerles una pregunta después, que era bien interesante, pero más adelante igual la voy a plantear. Les pedía que vieran un video en YouTube y que me respondieran qué era posición, trayectoria, distancia recorrida, desplazamiento, ¿no es cierto? Y ahí lo hicieron, ustedes lo buscaban y después les pedían el dibujo del blog prepicado, donde ustedes tenían el blog, rótulo, o sea, nombre, dónde está presente posición inicial, posición final, trayectoria, todo el cuento. Veamos cómo fue aquí. Muy bien, posición inicial, ahí está el nombre, estaba desde un principio, posición final, también el nombre, ya, trayectoria, que es todo este camino aquí, desplazamiento, que es el camino más directo, disculpen, bien, y sistema de coordenadas me apunta acá, que es en el fondo todo este plano cartesiano, súper, ni un problema. Bueno, y acá las fuentes de donde había sacado las definiciones. Yo después modifiqué este documento y les volví a preguntar cuál cree usted que es el trayecto más directo. Ya aquí varios hicieron la actividad mucho antes, entonces me pasó que como lo hicieron antes, yo no alcancé a modificarlo Ah, pero me parece que acá está, dice observe la posición inicial y la posición final, estoy aquí. ¿Ya? ¿Cuál cree usted que podría ser la trayectoria más directa para llegar de una posición a la otra? ¿Por qué cree usted que esa es la trayectoria más directa? Y bueno, esta alumna me pone la línea azul, ya que esta no tiene curvas ni giros, por lo que uno se demorará menos. Correcto, ¿ya? Siempre el desplazamiento, ya lo vamos a ver, va a ser en el fondo la trayectoria más directa para llegar de la posición inicial a la posición final. ¿Ya? Ahora vamos a la clase. Ya, vamos a
en realidad estamos terminando, no nos falta nada, nos faltan 2 diapositivas donde ya oficializamos, vamos a formalizar las definiciones de los conceptos que vamos a estar utilizando literalmente todo el semestre, ¿ya? De ahí le vamos a agregar estos mismos conceptos, le vamos a agregar la variable tiempo, van a tener otros nombres, pero por mientras vamos a llegar hasta aquí a la parte como más espacial, la parte física, espacial, y de ahí viene qué pasa cuando agregamos el tiempo a este análisis. Bien, entonces lo primero es el sistema de coordenadas, perdón. Entonces el sistema de coordenadas ya hablamos harto de eso, y es el conjunto de números que permiten definir inequívocamente la posición de un cuerpo, ahí me faltó quizás decir, en cualquier punto del espacio. ¿Ya? Entonces hablamos que podíamos usar un eje, como una recta, por ejemplo, o 2 ejes, que es un plano cartesiano, o 3 ejes, que ya era como un volumen. Bien, lo importante es que nos ayudan mucho las rectas, nos ayudan los números, ¿no es cierto? Y vamos a ir utilizando un poquito más la gráfica. La posición, entonces, nos sirve para poder dar la ubicación de un cuerpo respecto a un origen del sistema de coordenadas en un instante de tiempo. Es como bien enredado todo esto, pero entender que la posición es dónde se ubica algo respecto a este origen. Por ejemplo, en un plano cartesiano sería, ya, el origen está en medio, ¿no es cierto? 0,0. Entonces, desde ese 0,0, ¿dónde está ubicado este cuerpo? Bien, entonces lo relevante también es que está totalmente vinculado, que es en un instante de tiempo. Mientras me voy moviendo, van pasando los segundos y mi posición probablemente quizás pueda ser otra. Bien, es un vector. Ya vamos a hablar de un vector, más adelante vamos a tener una clase, un poco de eso, para ahondar más en ese tema. Trayectoria. Ojo, la trayectoria es simple, es muy simple, es como bien básica, así que cuidado al empezar a buscar más cosas dentro de ella, sino que son todos los puntos por los que pasa un cuerpo. Podríamos decir que mientras está realizando este movimiento, el cuerpo realiza esta trayectoria, pasa por todos estos puntos y va marcando este camino, ¿no es cierto? Son todas las posiciones por las que pasa este cuerpo. O bien, también podríamos decir que es la forma del recorrido que describe el cuerpo. Aquí no hay unidad de medida, ustedes no van a decirme que esto es una cantidad de metros, no, nada. Aquí simplemente es súper descriptivo, ¿ya? Es describir. Ustedes lo pueden describir en palabras, era curvilíneo, era recto, fue circular, etc. O lo pueden representar mediante un dibujo. Pero más que eso, no. ¿Ok? Nada más que eso. Como que yo les pregunte, ¿ustedes tienen ojos azules o ojos negros? Me digan 3. O me contesten 30. No, aquí no hay una respuesta numérica, no es cuantitativo, sino que nada más que una cualidad. Y es súper descriptivo, es lo más básico, no necesitan números. Que quede bien claro, anotarlo en los apuntes, por favor. La distancia recorrida, en cambio, eso ya sí pasa a ser la medida de la longitud. Por eso agarrábamos una lana, ¿no es cierto? Luego estirábamos esta lana y la medíamos con una regla y decíamos tantos centímetros. Y yo les pedía que lo pasaran a metros. Entonces, unidad de medida, la que vamos a todos acordar que vamos a quedar en que va a ser la unidad de medida de longitud o de distancia, siempre metros, ¿ok? Si se lo dan en kilómetros, pasarlo a metros, si se lo dan en centímetros, pasarlo a metros y así. Es un escalar, luego vamos a hablar de lo que es escalar y de lo que es vector. Por ahora, quedémonos con estas definiciones. Y luego el desplazamiento, que el desplazamiento tiene que ver con el cambio de posición del cuerpo y es el camino directo que existe entre la posición inicial y la posición final. Cuando yo les decía, tracen en el fondo pongan una regla que una el punto de la posición inicial y la posición final y arriba de eso trace, ¿no es cierto?, una recta, eso sería el vector desplazamiento. Bien, nos dice en el fondo el camino más directo que hay desde la posición inicial a la posición final. O también el cambio de posición, como quieran llamarle. ¿Cuál es la unidad de medida? Metros. Y es un vector. Por lo tanto, aquí hay que tener ojo. Suenan súper parecidos, pero son distintos conceptos de un movimiento. Entonces, cuidado con errar ahí con que son lo mismo, que Filo, que la misma preguntó lo mismo. No, en realidad no son lo mismo.
por algo tenemos nombres para cada uno, ¿ya? Así que quede bien claro, por algo les pedimos también que lo dibujaran, ¿ya? Y que lo rotularan el gráfico. Bien, vamos a revisar este video que es lo último y aclaramos nuevamente, volvemos a profundizar mientras más hablemos del tema, más se nos va a quedar en la cabeza. Bien, veamos. Aquí tenemos a esta mujer que yo creo que encontraron bastante extraña. Yo creo que no va a ser polola de ninguno de los de la generación, porque es bien rara. Pero sabemos que su posición inicial, o sea, posición 0x0, es el disco par, ¿eh? Quiere llegar al paradero. ¿Bien? Está con unos tacos demasiado altos, por eso es que camina de esa forma errática. No vayan a pensar que es por otra cosa. Aquí yo hubiese ido marcando la trayectoria a poco, pero el software se equivocó y está ya marcada. Bien, esa es la trayectoria, eso es lo que caminó. Claramente no sé si ustedes hubiesen caminado de esa forma, no estoy muy clara, pero esa es la trayectoria del camino. Pusieron una lana encima, estiraron la lana, la midieron, 45 metros. Bien, acuérdense que eso sería la distancia recorrida. ¿Ya? Lo mismo que ustedes hicieron al poner la lana arriba de la trayectoria del insecto. Luego, imaginémonos, agarramos una recta y unimos la posición inicial con la final y hacemos un trazo. Pasamos un plumón por encima. Ese sería el trazo amarillo, que son 30 metros. Si ustedes comparan la distancia recorrida con este desplazamiento, se dan cuenta que la distancia recorrida fue mayor. Yo sé que van a surgir preguntas como ¿la distancia recorrida siempre va a ser mayor que el desplazamiento en términos de medida? No necesariamente. Si yo fuera en línea recta, probablemente mi desplazamiento sería igual a mi distancia recorrida, pero sería el único caso. Después, en todos los otros casos, siempre la distancia recorrida van a ser puras vueltas que ustedes van a encontrar innecesarias para llegar de un camino a otro. ¿Bien? Entonces ahí tenemos trayectoria, distancia recorrida. En realidad ellos le llaman distancia, desplazamiento. Bien, el desplazamiento normalmente lo vamos a entender como un cambio de posición. Bueno, la trayectoria tenemos rectilínea, tenemos trayectorias que son curvilíneas, podría ser ir en círculo, en una rotonda. Tenemos trayectorias que también son parabólicas, que todavía no lo han visto, lo van a ver este año en matemáticas, y van a ver harto de esto. Y hay un montón más, pero aquí pusieron ejemplos. No puede ir en un cuadrado, si da la vuelta a la manzana, puede ir en zigzag. La distancia recorrida entonces es la longitud de la trayectoria. Es una magnitud escalar, no lo vamos a conversar todavía. ¿Ya? Y el desplazamiento es la longitud de la distancia entre el punto de origen y el punto final. Punto de origen y punto final es lo mismo que posición inicial a posición final. A veces le dicen posición 0, posición original, como ustedes quieran llamarle. ¿Ya? Pero posición en general es la palabra. Es vectorial. Fíjense, solo si pudiésemos ver las diferencias, así sin saber nada, podemos notar que el desplazamiento sale 80 metros hacia la derecha, bueno, a la derecha, y en cambio la distancia sale 80 metros nomás. Más allá del valor numérico y de la unidad de medida, que en realidad la unidad de medida es la misma, metro y metro, el desplazamiento tiene un carácter vectorial, porque el vector es una flecha, y la flecha aparte nos va a indicar hacia dónde vamos, ¿ya? No es lo mismo decir, yo recorrí, estoy inventando 200 kilómetros, ya, pero ¿hacia dónde fuiste? No, es que yo me fui de vacaciones y recorrí no sé cuántos kilómetros, sí, pero al norte o al sur. ¿Bien? Entonces, ahí vamos a ir de a poco andando lo que es un vector y un escalar. No se pongan ansiosos, no se adelanten porque eso lo tenemos que ver en otra clase, pero más o menos para que vayan haciéndose una idea de qué podría ser la diferencia. Bueno, ahora sí que sí, eso niños, nada más que decir, gracias por ver este video, gracias por hacer la actividad en general están bastante bien hechas y nada, seguir así nomás, seguir así. Yo espero subir el video de mi actividad del insecto, que también lo hice, lo voy a subir explicándolo para quien lo quiera ver, no hay problema, ya, lo voy a subir. Segundo, voy a tratar de conseguir ver la factibilidad de hacer un Zoom, ¿ya? Hacer una transmisión en vivo donde ustedes me puedan ir preguntando, no sé si a nivel generación, si va a ser de curso a curso, todo depende de cuánto aguante también todo el sistema, ¿sí?
y también es bastante difícil, pero vamos a ver, voy a preguntar por esa posibilidad, me gustaría tener en algún minuto una comunicación más directa con ustedes. Y tercero, la actividad que se viene, que la estamos armando, es un simulador, algo más virtual, donde ustedes van a ir contestando en línea. Bueno, eso niños, cuídense mucho y ánimo.